Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ludis Quintero. Pertenezco al programa de psicología que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el curso de procesos cognitivos. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la opción número 4, que fue la que yo escogí para esta tarea, denominada atención versus sensación. Entonces, lo primero que les voy a hacer, les voy a explicar la definición de cada una de ellas. Para la atención es importante mencionar que la atención no es un término unitario, ya que existen distintas clases y cada una con características muy diferentes. Uno de los conceptos que más se conoce es que es uno de los procesos cognitivos básicos indispensables para la vida de una persona y su conexión con el entorno. Se da exactamente cuando un sujeto logra entender lo que ve y lo que oye y no solo que se pase desapercibido. Existe una teoría llamada teoría de la capacidad que, como nos lo expone Banyard, se da cuando una persona empieza a fomentar destrezas y habilidades que con el tiempo se convierten en rutinas. Por el contrario, para la sensación tenemos que se le llama sensación a la emoción o estímulo que se obtiene gracias a una experiencia, impresión o noticia relevante en el ambiente. Puede ser muy feliz o muy triste. Luria nos define sensación del siguiente modo. Las sensaciones constituyen la fuente principal de nuestro conocimiento acerca del mundo exterior y de nuestro propio cuerpo. Áreas cerebrales implicadas en cada proceso. Para la atención, están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal, y son las que controlan la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de la respuesta. Entonces son las que permiten que estemos concentrados de forma auditiva o de forma visual. Y para la sensación tenemos que es el tálamo, está ubicado en la parte central del cerebro y es el que se encarga de procesar y coordinar los mensajes de los sentidos. Se encuentra en medio de la corteza cerebral y el hipocampo y su función primaria es transmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Clasificación de cada proceso. Para la atención, entonces quiero recalcar primero que todo que en las escuelas se reconocen principalmente dos tipos de atención, la auditiva y la visual, pero el día de hoy les voy a explicar tres que también hacen parte de las más importantes. Entonces, en la auditiva tiene mucho que ver que es el oído el que está 100% en funcionamiento. O sea, puedes estar con los ojos cerrados, con las manos quietas, sin palpar nada, y solamente con estar escuchando estás atendiendo a algo. Y con respecto a la visual, entonces tiene que ver todo con la vista. Se puede denominar o determinar una imagen, un video y entenderlo sin la necesidad de que nos pongan un audio como tal. Entonces, la atención auditiva y visual son las más importantes en las escuelas, pero como les dije, les voy a explicar también tres que hacen parte de las más importantes, la selectiva, la dividida y la sostenida. Para la selectiva, tenemos que consiste en centrar la atención en un aspecto del ambiente o en una estimulación determinada. Eso nos lo comparte Donald Bradman y es cuando, eh, a pesar de que tengamos cientos de cosas frente a nosotros, estamos simplemente pensando en una, en la más importante y prestando nuestra atención simplemente a esa una. Entonces a eso se le conoce como atención selectiva. Para la atención dividida, tenemos que se refiere a los estímulos que una persona puede atender simultáneamente con la misma capacidad, con la misma eficacia, como si simplemente se estuviese realizando una. Entonces, un ejemplo es cuando una persona está en el gimnasio, que a pesar de que su cuerpo está en constante movimiento, eh, puede estar, por ejemplo, escuchando música. Entonces, puede estar haciendo dos actividades al tiempo, pero no desatiende ninguna de las dos. También ocurre cuando se está leyendo, por ejemplo, un libro, de pronto le da a la persona sed y a la hora de tomar agua, entonces está eh, ejerciendo dos estímulos, pero no está desatendiendo ninguno de los dos. A eso se le conoce como atención dividida. Para la atención sostenida, tenemos como ejemplo cuando se está leyendo un libro, ya que se da en el tiempo en el que una persona puede realizar una tarea, monótona en este caso, sin que la calidad del proceso de la información decaiga. Entonces, si se está leyendo un libro,
por 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, una hora, que, que la calidad de la información que estamos adquiriendo sea la misma durante todo el tiempo. Entonces a eso se le conoce como atención sostenida. Para la sensación tenemos que se divide en dos grupos, los sentidos externos y los sentidos internos. Para los sentidos externos tenemos el sentido de la vista, que es el que se encarga de detectar las sensaciones creadas cuando una persona simplemente está observando algo, mirando algo en su entorno. Y cuando este sentido se deteriora, empieza los tipos de ceguera a salir a la luz, por decirlo así, y llegando a tal punto de la incapacidad completa para ver. Tenemos en el sentido del tacto, que es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo. Es decir, cuando se está tocando, se está palpando algo, entonces con solo tocarlo nos estamos dando cuenta si es una superficie lisa, si es una superficie corrugada, si está frío, si está caliente. A eso se le determina sentido del tacto. En el sentido del gusto, es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras que tenemos en la boca, como lo son las papilas gustativas. Y estas se encuentran principalmente en la lengua. Con el tiempo, la imposibilidad completa de percibir sabores es conocida como ageusia, que lo estaré explicando más adelante en las patologías del proceso de sensación. Tenemos el sentido auditivo, que también lo conocemos como el oído, y es el que nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo, que pueden llegar por medio de vibraciones, pero también los cambios en la presión del medio. La pérdida de la capacidad para escuchar es conocida como sordera, y la cual también puede aparecer en diferentes grados y afectar a uno o ambos oídos. Entonces pueden ser grados leves, grados bastante graves, y puede ser uno o dos oídos, niveles bajitos en uno, altos en otro. Entonces a eso se le conoce como ceguera. Tenemos por último el sentido olfativo, que es la capacidad para percibir aromas, olores, también lo conocemos como sentido del olfato. Y un ejemplo es cuando alguien está preparando, por ejemplo, café en una casa, entonces sin la necesidad de acercarse hasta el lugar, simplemente con oler nos damos cuenta de que alguien está preparando efectivamente café. Cuando una persona no posee la capacidad o ha perdido la capacidad de oler, se le conoce que la persona sufre de anosmia. Eso se los estaré también explicando en las patologías de este proceso. Por otra parte, los sentidos internos incluyen el sentido senestésico, que es uno de los menos conocidos, pero es el que se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo. Y por último, el kinestésico, que hace referencia a la capacidad de detectar la posición de los músculos, así como la capacidad para ser conscientes de la posición o postura de nuestro cuerpo en el entorno en el que estamos, en el entorno en el que nos encontramos. Las patologías o trastornos de la atención son 5, las principales. Empezamos con la distractibilidad, que es la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. Esta característica se da principalmente en el TDAH, que es uno de los trastornos que más conocemos, de déficit de atención con hiperactividad, y también en algunos trastornos psiquiátricos como la manía y la depresión. La hipoprosexia es otra de las patologías de la atención y se debe a la disminución de la capacidad de atención pasiva y activa. Se presenta en el retardo mental y de igual forma en la depresión. La prosexia es la incapacidad de fijar la atención y sucede mucho en intoxicaciones y demencias. La hiperprosexia es todo lo contrario, ya que es excesiva, la excesiva atención sobre un estímulo determinado con incapacidad de responder a otros estímulos, y se presenta mucho en el trastorno de pánico. Tenemos la perseveración, que es la tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad,
para cambiar de patrón y se deben las alteraciones de la capacidad de desatender, observado mucho también en los pacientes con patologías del lóbulo temporal. Para las patologías de la sensación tenemos que son un poco más extensas, ya que por cada sentido tenemos cierto tipo de trastornos. Entonces vamos a empezar con el oído, el sentido auditivo. Tenemos la hipoacusia, que se debe a una sordera parcial en uno o los dos oídos. La pérdida auditiva bilateral se produce cuando hay una pérdida auditiva en ambos oídos a la vez y en el mismo grado. Las enfermedades de Meniere es cuando se produce el líquido de los laberintos situados en el oído interno y tienen una presión demasiado alta. Por último, tenemos la timpanoesclerosis, que esta afectación se debe a las secuelas del periodo de inflamación en el oído medio y afecta a todo el oído como tal. Para el tacto tenemos a la anestesia, que es la ausencia completa de todas las formas de sensibilidad en la zona afectada. La anafía, que es la falta de capacidad para percibir los estímulos táctiles. Alodinia, que es la percepción anormal del dolor nacido de un estímulo mecánico o térmico que de manera normal es indoloro, no tiene ningún tipo de dolor. Para el sentido de la vista tenemos 7 trastornos. El daltonismo es uno de los que más se conoce y es cuando una persona tiene dificultades para distinguir determinados colores, tales como el azul, el rojo, el verde. Y un dato importante es que es hereditario. El daltonismo tiende a ser hereditario y se transmite más que todo con carácter dominante en los varones, porque mientras que un 8% de los hombres presenta daltonismo, solo un 1% de las mujeres lo presenta. Para la miopía, que es el segundo trastorno del sentido de la vista, es la causa de este es un efecto de refracción producido por el globo ocular que es demasiado largo. Para la hipermetropía, el problema es el resultado de un globo ocular demasiado corto. Entonces los rayos de luz que se enfocan detrás de la retina hacen que estos se vean borrosos, no se logra distinguir muy bien. Tenemos la presbicia, que es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos. El astigmatismo se puede dar en uno o en ambos ojos y es cuando se ve desenfocado tanto de cerca como de lejos cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto. Tenemos también el glaucoma, que es una condición que daña el nervio óptico y por lo general durante todo el proceso no presenta ningún tipo de síntoma y la persona que lo padece simplemente se da cuenta cuando ya tiene esta patología. La catarata es una opacidad en la transparencia normal del cristalino del ojo y se ha dicho que se experimenta una sensación parecida a cuando se mira a través de un vidrio empañado o un vidrio escarchado que no se logra como detectar muy bien al otro lado. Eso es prácticamente lo que hace la catarata. En el sentido del olfato, tenemos la hiposmia, que es la reducción en la capacidad para detectar olores. Tenemos la anosmia, que es la total incapacidad para detectar olores y en raras ocasiones se puede nacer sin el sentido del olfato. Son muy pocas las personas que logran nacer así. Tenemos la parosmia, que es un cambio en la percepción normal de los olores. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar, algo que ya conocemos el olor, cuando de pronto no se nos hace completamente diferente, o cuando algo que normalmente nos agradaba el olor, de repente se vuelve desagradable. Por último tenemos la fantosmia, que es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. Entonces, esos son los 4 trastornos para el sentido olfativo. Y para el sentido del gusto tenemos 3 patologías. La disgeusia, que es un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. Puede ser salado, rancio, metálico, simplemente hay un sabor todo el tiempo en la boca. A eso se le conoce como disgeusia. Para la hipogeusia tenemos que es un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce.
No se determina del todo, pero se reduce. Y por último, la augesia, que como lo dije anteriormente, es un trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto. Entonces, esas son las patologías del proceso cognitivo de la atención y del proceso cognitivo de la sensación. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, que fue donde saqué toda mayor parte de la información para poder hacer este trabajo. Y muchas gracias a todos por su atención.